La abstención de Podemos y Ciudadanos ha permitido que el gobierno extremeño, en la noche de este martes, haya podido aprobar los presupuestos de la comunidad para este ejercicio 2018. De esta manera, el PSOE podrá sacar adelante sus terceras cuentas en esta legislatura, aprobando 140 de las 230 enmiendas parciales presentadas por Podemos, lo que supone un incremento de 28 millones de euros que se destinarán en su mayor parte a políticas sociales, pero también a infraestructuras como los nuevos hospitales de Cáceres y Don Benito. Se aprobaron 1,3 millones adicionales para mínimos vitales, medio millón de ayudas de contingencias y 200.000 euros más para ayudas públicas de alquiler, hasta un total de 900.000 euros. Tras 15 horas de debate, 3 horas de retraso sobre el horario anunciado y 2 votaciones, salieron adelante las cuentas. El PP acusó a Podemos de venderse muy barato al gobierno autonómico y el PSOE defendió sus cuentas, que dicen que mejoran los servicios sociales y la inversión para este 2018. Buenas noches, bienvenidos a esta edición número 715 de En la Picota, en Televisión Extremeña. Como cada jornada, nos atrevemos a sumergirnos en la actualidad y pasarla por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros de los miércoles. Hoy se encuentran con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues muy buenas, bien. Oye, por cierto, las nieblas que no vinieron en diciembre por la Mártir están viniendo ahora. Las nieblas de la Mártir, todo llega. Todo llega al final, temprano, el tiempo no se lo come el lobo. Además, ha hecho frío por la mañana hasta que la Mártir bendita ha dicho, venga, descúbranme y quítese la niebla, porque que ha salido el sol. Pero hasta que se ha ido la niebla, bendito sea Dios el fresquito que ha hecho. No en grados, pero sí en sensación térmica. En sensación térmica. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, pues igual, un poco al hilo que ha dicho Domingo, en fin, esperemos que la cortina se vaya escorriendo y que el tiempo nos dé un poquito de confortabilidad. Vamos a ver. Y Juan Mira, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, estupendamente. ¿Qué te parece, por cierto, este incremento que los presupuestos se ha producido después de que, además, vosotros ayer y antes de ayer hayáis protestado a través de los campamentos de dignidad con el incremento de las partidas sociales de estas cuentas anuales? Sí, bueno, a nosotros nos parece que son muy insuficientes, ¿no? Y que de alguna manera, si se firmaron y se acordaron una serie de cantidades en las leyes, pues hay que cumplirlas, ¿no? Hablaremos de ello después. Antes vamos a hablar y a entrar en harina. Si tienes lo que corresponda, o a quien corresponde, mejor dicha. Tengo dos pequeñas. Una que es el denominador común, el de siempre, que en Mérida está mal iluminada. Falta luz en Mérida, pero no ya es que falte luz, es que en muchos lugares es que están rotas las farolas. Están rotas las farolas, no solamente en el río. Que el río eso es para los del Paseo Guadiana, eso es para nota, pero que está mal iluminada. Pero ahí lo que es grave es que se intente provocar, sin querer, accidentes de tráfico. Si se habla en Mérida del cine Ponce de León, el alcalde Antonio rápidamente se acuerda. Muchos de los que nos están oyendo quizás también, pero si digo el donde está el bingo, donde está actualmente el único bingo que hay en la ciudad, bueno, esa calle, de donde está la glorieta del Padre Panero, que va a la carretera, a la Nacional 5, a la carretera de los Salesianos, bueno, pues donde está al lado del bingo, al lado del Bar Balas, creo que se llama, el ceda al paso, eso no se sabe si es un ceda al paso o es un stop, porque la señal vertical es un ceda al paso, pero se ha pintado stop. Entonces, ¿el conductor qué hace? ¿Stop o ceda al paso? Y sobre todo, Dios no lo quiera, si hay un accidente, ¿qué había que hacer? ¿Un stop o un ceda al paso? Y eso ya lleva así varios días, más de una semana. A quien corresponda, que naturalmente estoy completamente convencido de que la policía local tiene conocimiento de esto, por el conducto que sea, tendrá que llegar esto a quien corresponda, que es al alcalde. Hombre, susánese eso. O se pone stop o se pone ceda al paso, pero no las dos cosas. Esa calle se ha asfaltado recientemente y se ha pintado recientemente. Pero creo que se ha pintado recientemente antes de Navidad. Sí, antes de Navidad, ha sido. No sé, tenemos que esperar a que ocurra el primer accidente. Hombre, susánese y arréglese eso. O ceda o stop. Pero o ceda al paso o stop, pero no una señal vertical de ceda al paso y una en el suelo de stop. Entramos en cuestión porque, como hablamos o hemos venido arrastrando a lo largo de esta semana y aprovechando que hoy
se ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, a la que asiste Extremadura con un stand con algo más de 800 metros cuadrados, y también Mérida va a presentar, por cierto, mañana su oferta de turismo religioso para iniciar o recuperar, mejor dicho, las peregrinaciones a Santa Eulalia, además de una ruta que va a presentar también mañana la Junta de Extremadura sobre turismo religioso, enlazándola con Guadalupe. Vamos a hablar precisamente de cifras en cuanto al sector turístico se refiere, porque las pernoctaciones en la ciudad aumentaron un 5,6% en 2017 con respecto al año 2016, lo que supone un impacto económico de más de 9 millones de euros en la capital extremeña. Las visitas de los turistas nacionales se incrementaron un 9%, sobre todo los de comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Castilla y León, que son nuestros principales clientes, mientras que los turistas extranjeros aumentaron un 2,17%, procedentes en su mayoría de rincones de Francia, Portugal, Asia o América del Sur. También hemos conocido esta semana en la presentación de FITUR que Extremadura ha doblado el número de turistas extranjeros en la comunidad, convirtiéndose, o va camino al menos de ello, de ser una de las potencias turísticas de interior. ¿Qué tiempos aquellos de FITUR de antaño, de los años 80, Antonio, no? Sí, ha cambiado un poco. Más incitantes desde el punto de vista de que abríamos un camino, pero bueno, yo creo que se han hecho muy profesionales y ahora se juega más al fenómeno, llamémosle, de paquetes turísticos, de intermediarios, bueno, es un tema mucho más profesional, que en algunos casos pues deriva en situaciones como puede ocurrir con Baleares, que ya es insosteniblemente inhabitable, digo, en cuanto a la competitividad de precios y demás. Pero, efectivamente, aquellos años fueron muy ilusionantes. Iban las asociaciones de vecinos, pero también sabíamos que sobre ese escaparate se marcaban unas ciertas pautas de futuro, como parece ser que las estadísticas van respondiendo sistemáticamente en esta ciudad en cuanto al número de visitantes, ¿no? Bien entendido, por otra parte, que tampoco es una cuestión que sea extraña en Mérida, porque Mérida tiene el componente, independientemente de que la historia pasara tan estrepitosamente erosionante, independientemente de que incluso la división provincial marginó a la ciudad mucho porque quisieron esconder su púrpura, su manto, su magia. Sin embargo, a pesar de todo, Mérida, comprendo que alguien puede pensar que yo soy muy excesivo, pero Mérida está en el mismo nivel que pueda estar en otra constante las ciudades señaladas en Europa o en el mundo, antiguas me refiero, como puede ser Atenas, como puede ser Venecia, como puede ser Pompeya o como puede ser Nimes, pero Mérida es más, en lo romano no hay un catálogo como el que tiene Mérida, y además con el potencial, es decir, Mérida sigue siendo un tremendo cajón de sorpresa. ¿En qué medida? Hay muchos templos que están asomando ligeramente en la calle Holguín o en la calle Viñero, y alguno que se quedó a la escalinata medio ver en la calle Baños, junto al foro municipal, el foro de la colonia. Pero hay un cajón de sorpresa que puede determinar en el futuro si se actúa adecuadamente. Y digo que en este aspecto siempre he defendido, por lo menos a la vuelta de los últimos años, creo que Mérida debe empezar a pensar seriamente si es un problema estricto de la comunidad autónoma como administración o es un problema universal, un problema de Estado. Yo creo que Mérida es un problema de Estado, porque Mérida no puede competir su futuro en la medida en que es el gran cajón, el gran baúl de sorpresas, con otras entidades interiores jugando al presupuesto, o estructurando su presupuesto estrictamente con los recursos de las entradas. Mérida es un problema de Estado, y Mérida tiene una tremenda presencia pétrea, marmórea, en forma de mosaico, y Mérida tiene que empezar a hacer contabilidad de abrir esos espacios, abrir los foros, el provincial, y para buscar un turismo culto, de alto standing y de alta disponibilidad, porque eso es mucho dinero en juego. Y a lo mejor mañana Mérida tiene que pensar en hacer una ciudad muestra referencial de trilla previa,
una especie de maquetado amplio para luego tener un juego mucho más selectivo en el visiteo, valga la expresión, a los monumentos. Por eso algunos defendemos dos cosas. Una, que esto debe ser una competencia del Estado, y dos, en un simplismo inmediato, el silo tiene que ser el anexo de mosaicos del Museo Nacional de Arte Romano. Ya. Domingo, ¿cómo analizas o sintetizas estos datos? Si interpreto bien lo que acabas de decir, has dicho, alcalde Antonio, que las competencias sobre este particular de los yacimientos de Mérida debieran ser competencia de la Administración Nacional. Sí. Que yo lo corroboro 100%. Sí. Yo iría más, las competencias en educación, de sanidad y de seguridad debieran volver a la Administración Nacional sin ninguna duda. Bueno, pero no es que vaya a discrepar, sino que voy a exponer algo que está ocurriendo aquí. Hay una importante carencia de liderazgos, gente machaca, rompedoras, que quieran abrir nuevos espacios. La comodidad por sí misma, el no complicarse, esto que tantas veces han dicho las madres y también los padres, no te compliques la vida, no te signifiques. ¿Quién no ha oído eso? ¿A quién no se lo han dicho? No te signifique. Bueno, aquí en el tema de restos arqueológicos a lo mejor llevan ya generaciones diciéndose no te signifiques. Es decir, aquí en Mérida, primero hay que alegrarse de que haya aumentado el número de turistas, pero Mérida tiene ya creado su propio circuito turístico. Es decir, del mismo modo que hubo una serie de rompedores como José Ramón Mélida, como Maximiliano Macías, como tantos y tantos que no se conocen, actualmente Mérida, y en los últimos años, yo estoy seguro, desde los años 85 para acá, no ha habido rompedores. No ha habido rompedores que quieran abrir los foros. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa expropiaciones, significa compromiso, significa que para hacer tortilla hay que romper huevos. Y para hacer la tortilla, la buena tortilla de que se descubran más yacimientos, pues a no todo el mundo le gusta. Y lo acomodaticio que puede ser una sociedad, ahora mismo nos encontramos con que teatro, anfiteatro, casa romana, el hipódromo, en fin, lo que hay, con eso para muchos se considera suficiente como para no seguir mojándose, para no seguir comprometiéndose, y vamos a incentivarlo. Y vamos a crear muchos más negocios de hostelería de no se sabe qué calidad, porque aquí lo ideal, como bien has dicho, Antonio, alcalde, hay que traer un turismo popular y un turismo de culto para que Mérida se convierta en una zona de mucha pernoctación. Bueno, pues vamos a hablar de otras cuestiones, porque ayer conocimos que se ha modificado el plazo de presentación de ofertas de licitación del proyecto de rehabilitación y explotación del mercado de Calatrava debido a la modificación del valor estimado del contrato, cuyo importe, tras el nuevo cálculo, asciende a 21.800.000 euros, casi 22 millones, IVA excluido, con lo cual se obliga al Ayuntamiento de Mérida a publicarlo en el DOE, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta subida no afecta ni al canon, dice la portavoz del Gobierno municipal, ni al valor de la licitación. Por ello, el nuevo plazo de presentación de ofertas se amplía al 25 de febrero. La publicación en el DOE tiene fecha del 13 de enero de 2018 y se publicará en la web municipal, en el perfil del contratante, en las redes sociales también del Ayuntamiento de Mérida. Antonio, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo lo analizas? Habrá que verlo en más detalle, ha sido muy inmediato este hecho. Es un cambio sobre la marcha. Es un cambio sobre la marcha, claro. Dice mucho. Que implica pues un enjuiciamiento de la cuestión. Yo he defendido aquí que, porque hombre, la explotación del mercado era privada, un espacio público, pero que se hacían concesiones, no se ha invertido adecuadamente en muchísimos años. Seguramente la remuneración que me tocó hacer a mí, que la hizo el Instituto de las Reformas de Estructuras Comerciales, IRESCO, no fue la más afortunada, bueno, lo puedo admitir, pero en estos momentos la solución que se plantea es una privatización. De hecho, la explotación del mercado era privada, eran concesiones que se hacían y seguramente habría que haber actuado de otra manera, en mi humilde opinión. Porque yo he defendido aquí una posición, la necesidad de remodelar el mercado, sin duda,
pero también pensar que a lo mejor el mercado puede dar lugar a otros usos en ese espacio, o sobre todo el problema que pueda tener en dos vertientes. Primero, 40 años de concesión, con lo cual hacemos una real privatización, con un juego competitivo, con un espacio comercial del centro que tiene una entidad muy poderosa y que juega abiertamente. Es decir, yo defiendo la economía social de mercado, como socialdemócrata, pero al mismo tiempo defiendo la iniciativa privada que en el centro está ahí perfectamente incardinada. Si una estructura desde concesión de 40 años establece un universo muy polivalente, puede hacerle daño al resto o favorecerle, pero en todo caso todas estas proyecciones tenían que haberse visto. Ahora bien, aquí lo que estamos viendo es un reparo administrativo que sobre una concesión de concesión que estimaba en un juego de cuentas de 2 millones y pico de lo que era la obra, 2 millones y pico antes de sin IVA, ahora antes de IVA se va a 21.800.000 euros, 22 más IVA, 27 millones, en números redondos. 40 años, pues echemos cuenta y habrá que saber qué ha pasado ahí administrativamente, cómo nos ha percibido de esa realidad o sencillamente cuál es el negocio real o la superficie real sobre la que se estima ese tema. Ahora mismo hay una apreciación que enmienda la plana, o sea, perdón, un apercibimiento que enmienda la plana y se tiene que publicar en el diario oficial de la Unión Europea. Y en consecuencia habrá ahí unos informes técnicos, unas apreciaciones de arquitectos, de interventor, en fin, habrá ahí unas cuestiones que habrá que ver. En todo caso, yo no he visto más que la noticia que enjuiciamos aquí. Pero en todo caso sigo defendiendo mi teoría. Creo que 40 años es una barbaridad y creo que no es verdad que la solución de un problema mal gestionado se solucione privatizándolo, porque entonces hay gente que no estaremos nunca de acuerdo en ese tema, porque creemos en la economía social de mercado y eso forma parte de ese concepto. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Esos 21 millones de euros de qué viene? La valoración del conjunto que solamente en principio, según hemos preguntado... La valoración total, se ha metido de la valoración... edificabilidad o lo que sea de la plaza de la licitación más el canon, más solamente se había valorado uno de esos aspectos y ahora se ha englobado ya en el valor todos los aspectos, valoración de licitación, de construcción y de explotación, el canon... Eso es lo que alcanza los 21 millones de euros. El canon, efectivamente, que tiene que recibir el ayuntamiento, se ha metido todo en el nuevo cálculo y por eso ha subido hasta esos 21.800.000 euros. Casi 600.000 euros anuales. Sí. 100 millones de pesetas anuales. Claro, entonces eso hay que verlo. Yo ahí sigo diciendo lo mismo, sigo diciendo lo mismo. 40 años me parece excesivo y además no hay transparencia. ¿Y qué ha sucedido para que en menos de un mes todo esto haya cambiado? El tema administrativo, ¿qué ha ocurrido ahí? Algo ha fallado, ¿no? Algo ha fallado. Y tendrá que explicarse. La transparencia no solamente es algo que se pone en los ordenadores y en las páginas web, portal de transparencia. Habrá que dar la cara, quien corresponda, es de, oye, ha pasado esto. Y que se explique a toda la gente, hasta que se entere mi portero, vamos, también. Que el pobre hombre prácticamente no sabe leer ni escribir, porque se entere también y se lo expliquen convenientemente. Porque la Plaza de Abastos no está en una punta de la ciudad. Estamos hablando de una concesión de 40 años, que se dice pronto. Más que tienen los autobuses, que están 25. Sí, bueno, yo repetir lo que comentan ellos, rechazo total a una privatización de elementos patrimoniales importantes, simbólicos en Mérida, total rechazo a ello, y en segundo lugar, la valoración, el ayuntamiento se supone que debe tener técnicos, estamos con el mismo problema de siempre, ¿no? Que pintan los técnicos de los ayuntamientos, las personas cualificadas a la hora de hacer este tipo de valoraciones y al hacer este tipo de estudios. Parece ser que solamente a este tipo de personas, a estos técnicos, se le valora o se los considera para cuestiones de interés partidista o interés particular, pero cuando llegan cuestiones más amplias, de más profundidad como esto, pues desaparecen y tiene que ser la Unión Europea, en este caso, la que ha intervenido para reconsiderar el precio de todo el conjunto de la licitación, ¿no?
O sea que son dos cuestiones fundamentales que es lo que están comentando mis compañeros. Por un lado, una privatización que no tiene mucho sentido, y por su duración, por su valoración, etcétera, y después que lleguemos a situaciones de estas en donde nos tienen que reconsiderar lo que nosotros hacemos, y más en este caso concreto a los técnicos del Ayuntamiento de Mérida, con la aceptación o el visto bueno de los políticos, ¿no? En este caso del partido que está en el gobierno municipal, ¿no? Bueno, pasamos a hablar ahora de los presupuestos, porque al final, ya bien entrada la noche, pues se pudieron aprobar los presupuestos. Se esperaba que la primera votación se realizase a las 3:30 de la tarde, los medios nos quedamos allí esperando un montón de tiempo. Después se anunció que eran las 4, eran las 5, las 6, las 7, las 8 y no se había votado. Al final se logró votarse a las 8 y algo de la tarde, de la noche ya, y tras una segunda votación salieron adelante los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este 2018. En la introducción de este programa hemos dado las principales características que han alcanzado en este acuerdo, en el que se ha aprobado algo más de 140 enmiendas, no 140 concretamente de Podemos, sobre las 239 que había presentado, y esto supone unos 28 millones de euros que van a incrementar sobre todo las partidas sociales y también las infraestructuras, con las dotaciones, una mayor dotación para los hospitales de Cáceres y Don Benito. Y con precisamente la abstención de Podemos y de Ciudadanos, el PSOE logró sacar sus terceras cuentas en esta legislatura. Supongo que en esas horas, tú que has sido parlamentario, que difirieron entre el anuncio de la votación y la hora real de la votación, hubo ahí sus múltiples negociaciones, ¿no? Vamos a partir de la siguiente base. Muchas veces no sería necesario que hubiese tanto diputado o tanto concejal si las decisiones las toman entre las nomenclaturas variadas de los partidos. O sea, son los que dicen a votar esto y a votar lo otro. Prueba de ello es que ningún voto es secreto. Si los votos fuesen secretos, que no habría forma de... pues sería de otra manera la situación. O sea, no hay libertad de voto. ¿Por qué? Porque el que se mueve no sale en las listas. O sea, no hay mayor opacidad e imposición que la de los partidos políticos. Desgraciadamente no se cumple, como tantos artículos de la Constitución española, ni el 6 con respecto a los partidos políticos, ni el 7 con respecto a los sindicatos, ¿no? Por eso yo llamo a este sistema partido-sindicatocracia, porque quienes mandan son ellos. Y desde luego no se pinta nada. Quien está en el fútbol, quien pinta son Messi, Ronaldo y Griezmann en el Atlético de Madrid, y los demás, bueno, son los de otro nivel. Entonces, los grupos parlamentarios, sus directores, son los que deciden. ¿Y que ha habido negociaciones? Hombre, siempre hay negociaciones. Siempre hay negociaciones. Las primeras negociaciones empezaron en la política, en democracia. Quien realmente aprobó la Constitución española fueron Fernando Abril Martorell por la UCD y Alfonso Guerra, que después de las maratonianas sesiones de las Cortes Constituyentes iban a cenar juntos o a tomar un café juntos en cualquiera de las cafeterías aledaño del Palacio de las Cortes, y allí resolvían y aprobaban, quitaban y modificaban o ponían los artículos de la Constitución. Eso ocurre en todo en general. Después ya viene la reunión oficial. Ahora, me ha llamado la atención, director, cuando has comentado que llegaron las 3 de la tarde, nos habían citado a las 3:30, la obsesión que tienen los parlamentarios en parecer a tener horario de funcionario. Pero si estamos hablando del debate de los presupuestos, vamos a dar siquiera ese día la posibilidad y la flexibilización de si tiene que durar hasta las 12 de la noche, que dura hasta las 12 de la noche, que no pasa nada, que no se cae el mundo por trabajar. Y es que, ahora, estos presupuestos vienen ya súper negociados. Desde mi punto de vista, yo que Guillermo Fernández Vara lo hubiera intentado negociar más que con Podemos, con el Partido Popular. Hombre, a ver si nos vamos pareciendo un poquito a Alemania, a ver si nos vamos pareciendo un poquito a Alemania, que no pasa nada. Lo que ocurre es que aquí todo lo que no sea izquierda o ultraizquierda no tiene derecho a la vida política, no digamos ya a la vida social. Pero hombre, que Alemania sabemos que es una nación democrática, muy próspera, y ahí van a hacer una coalición de gobierno de nuevo entre los democristianos de Merkel
y los socialdemócratas. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque uno y otro piensan en el interés general, no en el interés particular de cómo se destroza más una nación. Por cierto que ayer también los Campamentos Dignidad celebraron su segunda concentración frente a la Asamblea de Extremadura para protestar por la insuficiente dotación presupuestaria de las partidas sociales. Este colectivo exigía al Ejecutivo Regional que cumpliese con lo previsto en las leyes de carácter social aprobadas en la Cámara Autonómica. Los representantes de estos campamentos instan a la Junta a la creación de 50.000 puestos de trabajo en el Plan de Empleo Social para mitigar las altas cifras de paro en la región, dicen. Sí, bueno, ¿Tú eres el protagonista en este caso? Sí, bueno, lo que se reclama es se aprobaron en el año 2016 dos leyes, la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social y la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, y en ambas leyes, en sus disposiciones adicionales, se establecían cantidades concretas que se llevarían a los presupuestos en el año 2018, cantidades muy diferentes a las que se han aprobado ahora y las que se estimaban inicialmente en los presupuestos, muy superiores a ellas, ¿no? Entonces, lo que se hacía es una reclamación de la aplicación de esas cantidades que se han aprobado y que si se han aprobado hay que cumplirlas, y lo que no puede ser es hacer declaraciones como han hecho algunos dirigentes políticos, enmarañando la cuestión, complicando las cosas, de alguna manera tratando de huir de aquello a lo que se habían comprometido, ¿no? Por otro lado, hay otras cuestiones, como por ejemplo en las políticas de empleo, en donde se habla de 24 millones de euros, parece ser que se va a aumentar en 1 millón de euros más, parece ser que van a ser 25 millones de euros, según he entendido, que son cantidades totalmente insuficientes y que de alguna manera también se intenta enmarañar las cosas, complicar el asunto, porque realmente con ese dinero, para lo que hay en una comunidad en donde hay 130.000 personas en paro, estadísticamente, que probablemente haya más, con esas cantidades a lo que se atiende son a 2.000 personas mensualmente, no a 4.000 como se suele decir, sino son periodos de 6 meses con 6.000 euros por puesto de trabajo, que si se descuentan cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, pues los salarios, la verdad es que no son muy elevados, que además son planes que tratan de combatir la exclusión social, o sea, que las personas lleguen a la miseria, ¿no? Más absoluta, puesto que con esas cantidades poco se puede hacer, ¿no? Y más con el número de desempleados que hay, ¿no? Entonces son cuestiones que se reivindican porque el estado del paro en Extremadura, como todos sabemos, es muy elevado y de alguna manera hay que crear y generar riqueza. Y otra cuestión que se plantea es una utilización diferente a esos planes de empleo, que de alguna manera generen riqueza, que pueden hacerlo, que hay mucha imaginación en muchas localidades para darle una utilización productiva a ese dinero, y en definitiva son las reclamaciones que se hacen, y con esos presupuestos, por mucho que se diga, estamos en la misma situación que el año pasado. El aumento parece ser que es del 5,1% debido al aumento a los ingresos que se van a producir a consecuencia de una actividad económica que crece y de que los ingresos procedentes de Europa van a ser superiores, pero en definitiva el planteamiento presupuestario desde nuestro punto de vista no es suficiente para que en Extremadura avancemos y empecemos a recuperar posiciones económicas y sociales respecto a otras comunidades autónomas. Antonio, tú estuviste ayer también allí en el hemiciclo. Lo primero que hay que hacer es felicitar al Ejecutivo que ha sacado adelante sus cuentas. Eso es lo primero, y eso lógicamente relaja y le permite, una vez que ha estabilizado la situación económica, el agujero contable que heredó, etcétera, etcétera, bueno, eso es un considerando fundamental. El segundo considerando, desde mi punto de vista, es que yo creo que cada vez, a la vista de lo que se está viendo, incluyendo encuestas, aquí hace falta mucha más sociedad civil y mucha participación en la cuestión pública por parte de todos.
no es porque ayer fueran del campamento Dignidad 10.000, que no fueron, estaba Juan, estaba gente notable, pero es evidente que aquí hay que considerar cuestiones que hay que aceptar. Primero, al final, lo tecnocrático, la contabilidad está ahí, y al final lo que podía derivarse de una demanda primaria, necesaria, obligada, desde los campamentos de unidad, pues se queda al final en el juego tecnocrático del Hospital de Don Vito Villanueva o las inversiones concretas de la Facultad de Medicina, lo que marcan las obligaciones. Y en ese sentido, desde mi humilde punto de vista, yo creo que hay cuestiones que habría, valga la racionalidad de lo que hemos defendido algunos, de que hay que recentralizar. Es decir, no se puede dejar a un gobierno autonómico a los pies de los caballos para que aplique en orden a sus disponibilidades los recursos para atender los niveles básicos. Es decir, yo creo firmemente que la renta básica es un derecho global de los españoles y debe plantearse desde el propio Estado, desde el conjunto. ¿Por qué? Porque no hay derecho de que el 53% del IVA total de Almará, que va a Euskadi, al País Vasco, a la Vascongada, mejore las condiciones de carácter social, de recursos de apoyo de la Administración a los menos favorecidos, mientras que en Extremadura hay que hacer filigrana para luchar contra la marginalidad. Es decir, yo creo que hay que pensar en recentralizar, hay que pensar en hacer cuestiones de interés global que sean un derecho desde el Estado. ¿Por qué? Pues porque debe ser así. Una persona en Euskadi, que es un territorio de 2 millones y pico de habitantes, de 7.000 kilómetros cuadrados en España, no puede tener más preponderancia que en Extremadura, de donde sale una parte importante de sus ingresos, de Almará o de la central José María de Oriol en Alcántara, en forma de IVA a Iberdrola, que cotiza en Neguri al 100%. O sea, el 100% del IVA del 53% del operativo de Almará que tiene Iberdrola se va al País Vasco. Es decir, componentes de actividad externa se van a un lugar donde las condiciones de vida y los sustratos de apoyo económico a las familias más marginadas tienen un plus diferencial muy hacia arriba respecto de Extremadura, por ejemplo. No hay un componente fabril en Euskadi de gran empresa como el de los Altos, de Altos Hornos, no, se ha acabado. Hasta en la ría de Nervión está el Gulbenkian, allí, el gran museo, como un buque varado en una atmósfera limpia. Es decir, ya no hay humo echando, no hay elementos diferenciales. No, hay elementos diferenciales que establecen a Extremadura como una colonia interior del Estado incapaz de atender a unos presupuestos muy ajustados, muy intervenidos por el señor Montoro respecto de las demandas de los grandes colectivos sociales más marginados. Y eso lo ha dicho Domingo y lo ha dicho Juan. Yo creo que exige una reconsideración. Pero bueno, aquí no se trata, son de dos cosas. Primero, enhorabuena al Ejecutivo que use sus presupuestos. Segundo, no era tan fiero el león como lo pintan y Podemos ha tenido que aceptar que la realidad, esto de a pie, tecnocrática, de realidad contable, se impone. Con lo cual tampoco da unas grandes apariencias de que vamos a tocar mañana la felicidad en Extremadura, cuando ocurren cosas como está ocurriendo con la con la fiscalidad de Almará o de la presa José María Oriol en Alcántara. Vamos a pasar rápidamente del Parlamento extremeño al Parlamento catalán, porque hoy Roger Torrent, de Esquerra Republicana, ha sido elegido presidente del Parlamento de Cataluña. Torrent, que era el candidato con más apoyos, ha sido nombrado presidente de la Cámara Catalana con los votos de los partidos independentistas. Costa, de Junts y José María Espejo Saavedra, de Ciudadanos, han sido elegidos respectivamente vicepresidente primero y segundo del Parlamento. Además, los independentistas se han asegurado el control de la mesa de la Cámara Autonómica al lograr 4 de los 7 puestos. Alba Vergés, de Esquerra Republicana, David Pérez, del PSC, Eusebi, de Junts per Catalunya, y Joan García, de Ciudadanos, también han sido elegidos secretarios de la misma mesa del Parlamento. Por lo tanto, hay ya Parlamento constituido y veremos en qué deriva esto. Hay acuerdo también para la investidura de Puigdemont entre Junts per Catalunya y Ciudadanos, y Esquerra Republicana de Cataluña.
aunque Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho que no admitiría una investidura telemática. Es decir, que Esquerra apoya a Junts per Catalunya para que Puigdemont sea presidente, siempre y cuando pues vaya al Parlamento a ser elegido. Juan. Bueno, vamos a... Eso es decirle sí, pero no. Vamos a echar fuego al monte. A mí me hubiera gustado haber comentado algunas cuestiones del tema anterior de Extremadura, que son importantes y que de alguna manera, si hoy tenemos el sistema de financiación que tenemos, pero es que nos queda muy es poquito porque tiempo, Juan. los partidos políticos tradicionales lo han consentido. Pero bueno, y por tanto son responsables de lo que está pasando y de lo que pasa en Extremadura, el PSOE y el PP, los dos responsables. Pero bueno, vamos al tema catalán. Yo hay una cuestión que yo creo que ya la he comentado aquí en varias ocasiones. Creo que es fundamental que se elimine, que se quite el artículo 155 de la Constitución, que es un artículo que que se está aplicando, que el señor Rajoy, el Partido Popular, pero especialmente el señor Rajoy, lo está aplicando de una manera que incluso la propia Constitución no lo consiente. O sea, está aplicando un artículo anticonstitucional dentro de la misma Constitución, está haciendo anticonstitucional a la misma Constitución, porque con ese artículo pues se está dando juego a que haya una persecución en todos los aspectos, una actitud inquisitorial propia de la Inquisición, pues contra políticos catalanes. Se está actuando se está consintiendo una actuación desde los propios tribunales, de las propias judicaturas, que están machacando a lo que es una política realmente democrática. Y hay que decirlo esto a pesar del aluvión de noticias, del aluvión de actuaciones que hay en contra de Cataluña en general, porque ya no, la imagen que se da desde la propia televisión, desde los propios medios de comunicación, con las actuaciones políticas de los diferentes partidos políticos constitucionalistas, etcétera, etcétera, es ya contra Cataluña, no es ya por el proceso independentista ni mucho menos. Y yo creo que en ese aspecto los demócratas tenemos que levantar la voz, y hasta aquí estamos llegando, porque el proceso de carácter dictatorial, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que se está siguiendo contra los partidos políticos catalanes, ya se empieza a trasladar a otros territorios del Estado español. Lo tenemos, la sentencia del Tribunal Constitucional prohibiendo que se le dé la asistencia sanitaria y se le atienda a los inmigrantes que no tienen los papeles como seres humanos que son. Entonces, todo ese tipo de actitudes represivas que se están imponiendo en Cataluña con el artículo 155, manejándolo y sacando de él cosas que no contiene, que no tiene el propio artículo, si se lee detenidamente, se están trasladando ya a otros territorios y a otras actuaciones de los tribunales de justicia, que lógicamente pues siguen el camino que le marca la política en este caso la política del Partido Popular, la política de Rajoy. Antonio. Bueno, es que realmente aquí hay un hecho que se solapa, que es la sentencia del Palau, el caso Palau, el robo organizado, la supremacía, la actitud de supremacista de una sociedad que ha creído que tenía el derecho a robar al resto de España, porque no es verdad que España haya robado a Cataluña, es mentira, es una mentira infame, desde la historia, desde la concesión de tabacos de Filipinas, Puerto Rico, Cuba, etcétera, desde el monopolio de hostelares, desde los casos Matesa, desde todo lo que ha sido el juego de una burguesía que recibió a Franco en la Meridiana, en el paralelo, con el brazo en alto, y que sufrió a un personaje contradictorio como era Lerroux, el rey del paralelo. Yo creo que eso, y el pistolerismo y el egoísmo de una burguesía lamentablemente cainita, que además puso encima de la mesa el derecho a una olimpiada que no lo tenía y que se fue muy magnánimo, aunque sean connotaciones en algún aspecto emotivo. Es decir, es mentira que España la haya robado a Cataluña, es mentira. Solo una concepción supremacista
que exige un revisionismo. Le he dicho a Felipe, se tenía que haber aplicado el 155 mucho antes, porque la actitud de sedición está muy clara. Seguramente por ocultar el robo organizado, el robo organizado sistemáticamente, el tema que se ha concertado en el Palau, que no era el 3%, como decía Maragall, que era el 4%, como decía, ustedes tienen un problema, el 3%, no, es el 4%. Con pasajes complementarios como Montilla saliendo del Parlamento español para no votar. ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza. Decía que hay una constante, una línea histórica muy larga y hay un componente de adoctrinamiento, hay un componente de cumplir la legalidad pura y dura. Y en el juego de la Constitución cabe todo, claro, y fuera de la Constitución no cabe nada, es una ilegalidad. Lo están diciendo la Unión Europea, lo están diciendo sistemáticamente todas las autoridades europeas respecto de lo que es el Estado de Derecho. Aceptemos que España es una singladura larga, con problemas y con altibajas y con luces y sombras, pero aceptemos también que el respeto a la ley es un elemento fundamental y que en estos momentos plantear como niños malcriados el irse de España porque la situación económica, porque la crisis se imputa al Estado, cuando al señor Mas lo tuvieron que sacar o llevar en helicóptero al Parlamento o a la sede del Gobierno, es decir, cuando realmente se produjeron unos hechos de presión contra lo que era evidente, que era un robo organizado y una gestión indecente, hoy no puede travestirse o trasvestirse a una huida hacia adelante porque, como ha pasado en Inglaterra, es decir, la cosa está mal, nos vamos. No, mire usted, mire usted. Aquí hay que analizar las razones, la relación causa-efecto de las cosas. Y ahora estamos en un momento muy concreto, con una sociedad muy dividida, la catalana muy dividida, pero no es menos cierto que los niveles de cualificación para abrir un proceso, como pasó en Quebec, son otros. Y en todo caso tendremos que decir a primer nivel todo. Y por último, entender también que contra esa posición puede estar Tabarnia, puede estar otras cuestiones y puede estar una sociedad mucho más reflexiva que reordene el tema. Y desde luego que Puigdemont desde Bruselas sea el presidente, que eso es inaceptable. Espero que Esquerra Republicana baje a la tierra, aunque sea con el recuerdo de sus viejos prebostes, incluyendo Luis Companys. La ley no lo impide, ¿eh? ¿El qué no impide, perdona? La ley no impide que Puigdemont sea nombrado presidente telemáticamente. No lo impide. Antonio, que yo no tengo interés ninguno. Yo quiero ser objetivo y analizar las cosas. Pero que hay un informe de los letrados que han dicho que no puede. Sí, pero no es vinculante. Quien decide es la mesa del Parlamento. Por tanto, no es, si es ilegal, otra cosa es que no sea vinculante. No es vinculante. Los letrados dicen que es ilegal. Pero no es otra cosa que el informe sea vinculante o no. Los letrados han opinado. Pero no es legal. No es vinculante. Quien decide es una cuestión política, es la mesa del Parlamento y no hay nada legal. Y no es que esté a favor de uno ni de otro, sino que hay que analizar las cosas como son, Antonio. Domingo. Estamos empezando la segunda edición del golpe de Estado. Y la mesa que ha salido, tengo la impresión de que va a ser igual de delincuente y de sediciosa y de transgresora del Código Penal que ha sido la anterior. Esperemos que alguno de los diputados, supongo que el del Partido Socialista, seguro que el de Ciudadanos, no votará esa serie de resoluciones, o votará en contra, no es que no vote, votará en contra, para salvar su pellejo. Pero aquí estamos ya en la segunda edición. Hombre, por esa regla de tres, lo que no debiera haber es servicio jurídico en ninguno de los parlamentos autonómicos. Desgraciadamente, una de las cuestiones que se quitaron con esta democracia, desgraciadamente, porque había cosas en el franquismo que han sido buenas. Si vamos a quitar todo lo del franquismo, vamos a quitar también los pantanos y vamos a quitar también las notas de reparos que se hacían a nivel jurídico en los ayuntamientos. Evidentemente, porque la ley así lo dice, muchos de los dictámenes jurídicos de los funcionarios, en este caso de la Asamblea del Parlamento catalán, no son vinculantes. Mala ley. Pero vamos, que el letrado mayor y todos los letrados del Parlamento catalán den un dictamen unánime,
Será por algo, se supone que son los especialistas. Eso es como un tratamiento médico. Oiga, usted tiene una neumonía como un caballo. Y yo como médico especialista en neumonía le digo que haga el favor de seguir este tratamiento, porque le he diagnosticado y le doy este tratamiento. Ahora, si usted no quiere llevarlo a efecto, no lo lleve. Aténgase usted a las consecuencias. Después ya vienen los recursos al Tribunal Constitucional, después vienen ya las detenciones, las imputaciones, las investigaciones, los procesamientos y en su caso, en su momento, las condenas. Pero que no digan estos señores que es que, como no, hasta a Felipe González le voy a dar la razón, cuando ha dicho, hombre, como el reglamento no dice nada sobre si un elefante puede ser el presidente, pues como no dice lo contrario, que sea un elefante el presidente. Hombre, por Dios, que esto es un España, a pesar de los traidores golpistas y separatistas que están robando a España, como bien ha dicho Antonio Alcalde, desde hace muchísimo tiempo. Ahí está la sentencia del Liceo de Barcelona, o Palau de Barcelona, me da igual. Ahí está el sistema que han hecho, cómo lo han hecho, que lo único que le falta es señalar a los catalanes que se consideran muy españoles, como se señalaban en el régimen nazi a los judíos. Eso es lo que les falta ya a los separatistas, independentistas y delincuentes estos, que están adoctrinando a los niños en los colegios, que el profesorado en general, pero con mucho miedo a callarse, a hablar, les están obligando a través de los sistemas de estudio a adoctrinar, donde se discrimina a las personas por hablar español, donde se está discriminando y donde la gente no se puede comunicar. Yo siempre lo digo, podríamos hacer esta tertulia si tú hablaras en español, tú en catalán, yo en gallego y el hermano director en inglés. ¿Se iban a enterar nuestros televidentes de algo? Pues eso es divide y vencerás. Eso es lo que está buscando esta jarta de delincuentes. A mí me gustaría... A mí, vamos, que yo... no sé, se han dicho tantas, desde mi punto de vista, tantas barbaridades, que creo que lo primero que hay que es recuperar la normalidad. En segundo lugar, efectivamente, el Palau, la sentencia del Palau, demuestra que la burguesía, ciertos sectores de la burguesía catalana roban, pero el movimiento que hay en Cataluña, que son 2 millones de personas, no es solo de un grupo dirigente de la burguesía, ahí hay sectores populares, hay muchos sectores populares. Y en segundo lugar, el de España nos roba, el de Cataluña nos roba, hay que especificar una cosa, en este país los ingresos del Estado vienen de las rentas del trabajo, lo he dicho muchísimas veces, y las rentas del trabajo proceden de trabajadores de Cataluña, de trabajadores de Madrid, de trabajadores de los diferentes territorios de España. Por tanto, en fin, me gustaría hablar muchísimo más, pero me parece que la imagen que se está dando y lo que se está diciendo por la televisión y lo que se está transmitiendo a los españoles es de una idea contra Cataluña que interesa a la oligarquía de este país, que es la que seguirá mandando, seguirá siendo la dueña de todo y nos seguirá aplastando como nos está aplastando, con las pensiones, con lo otro, con lo otro, vale. Con lo otro. Venga, es lo que Antonio, muy breve, 30 segundos. Lo que hace César en el caso de Cataluña, como en el caso del Brexit, es que la situación, han aprovechado la crisis económica para buscar una cabeza de turco, en este caso en España. Espero que el bloque constitucionalista sepa defender el largo trayecto de un territorio que se llama España, donde hay tantos intereses comunes, donde hay un juego económico de siglos, y que pueda volver, como muy bien ha dicho Juan, a la normalidad la situación. Domingo, 30 segundos. Aquí no se ha aplicado el 155, se ha aplicado el 1,55. ¿A qué normalidad queremos volver? ¿A la normalidad de la discriminación de quien no piense como los separatistas? Esa es la normalidad que queremos. La que se ha vivido en los últimos 30 años, eso no es normalidad. Eso ha sido imposición. Y aquí está claro que el enemigo a batir no es ya Cataluña o no Cataluña. No, hombre, no. Si eso es una región de la nación española. Aquí lo que se está atacando a España, a la Constitución española,
a la soberanía nacional española que proclama la Constitución, y se están aliando los separatistas con la izquierda. Y lo que me extraña de la izquierda es cómo puede apoyar a los ricos de Cataluña y también a la región más rica de España en detrimento del resto de las regiones. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Seguiremos hablando de Cataluña seguramente la semana que viene con la investidura de Puigdemont, si es fallida o no, o de quien sea. Gracias a todos los picoteros. Hay un tapado, sí, efectivamente. Gracias a los picoteros de los miércoles, gracias a Juan Viera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Un placer estar con vosotros. Y Domingo Hidalgo, lo mismo. Muchas gracias, paz y bien a todos. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta mañana, buenas noches y que sean felices.